Purnimitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Devam Narayanam Bande Vrindavam Nivasinam Ananta Guna Vusta Koti Vatsalya Rupinam. Ajanula Bujo Kanakavadato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Takso Visvambaro Yavaro Yugadharma Palo Vande Yagapiyakaro Karuna Avataru. Mukam Karoti Vachalam Pangulanga Itegirim Jakri Patamaham Dambande Paramananda Madhavam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Se Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So, antes que nada, ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, a los pies del loto de Siksha Guru Sripad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, Srimati Krishna Priyadita Purani, a todos los Vaisnavas, Vaisnavis, Sannyasis, Danda Pranam, Hare Krishna. Bueno, pues en esta clase continuamos con el ABC del Bhakti, con las 4 Vaisnavas Sampradayas. Y hoy, para hacerlo más fácil de entender todo este concepto, lo vamos a contextualizar históricamente, ¿no? Para tener una foto, ¿no?, en el tiempo y así poder ver, ¿no?, cómo se desarrollan los eventos. Em, bueno, aquí tenemos una línea del tiempo. em, que nos muestra, o sea, desde el nacimiento de Buda, cómo se desarrolla, cómo se difumina el budismo, pasando por Jesucristo, Mohammed, el Islam, y después los Sankaracharya y los eh, Vaisnava Acharyas, ¿no?, que están en color así rosa, hasta que finalmente llegamos a Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Entonces es bueno entender cómo históricamente se desarrolla todo, porque eso, o sea, teniendo esa base, lo vamos a entender todo muy lógicamente y de una manera muy clara, ¿no? Bueno, entonces, todo empieza desde el nacimiento. Bueno, en realidad todo empieza es mucho antes del nacimiento de Buda. Se fue la luz. Bueno, no sé si todavía me... sí. Entonces la cuestión es, o sea, ¿por qué nace el budismo? O sea, es la primera pregunta, ¿no? Si todo empieza a partir del nacimiento de Buda. O sea, ¿por qué nace el budismo? ¿Qué fue lo que hace que nazca esta corriente de pensamiento, ¿no? Porque en realidad el budismo no es una religión, ¿no? Ya vamos a ver que el budismo no acepta los Vedas, no acepta a Dios, son más bien ateístas, ¿no? Entonces Gurudeva explicaba que, o sea, debido a que los brahmanas, ¿no?, de, de la época, ¿no?, de 500, 600, 700 años antes de Cristo, olvidaron el Atma Dharma, el Nitya Dharma de la jiva, ¿no?, la función constitucional de la jiva, del alma. Y debido a también las muchísimas disputas que tuvieron ellos, ¿no?, entre ellos, debido a todo eso nace el budismo. Es decir, el surgimiento del budismo se debe, digamos, a una insatisfacción popular con el sistema de castas, con los brahmanas, con el sistema hindú de aquel momento. Es decir, o sea, los rituales que hacían los brahmanas eran muy costosos, eran muy complejos, solo ellos los podían hacer. Todo eso era las escrituras, todo eso era el enseñar las escrituras, el acceso a ellas, todo eso era
exclusivamente de los brahmanas, o sea, de las castas superiores. Nadie podía, digamos, una casta inferior no podía, no tenía acceso a ello, no le estaba permitido, era prohibido, por lo tanto, dominaban, dominaban todo lo que tenía que ver con la religión, con la espiritualidad, con el avance espiritual, con el maestro espiritual, con el conocimiento, lo dominaban ellos, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay una necesidad en la jiva, ¿no? Natural, que es la pues una necesidad espiritual, ¿no? Una necesidad de una función eterna que existe en cada entidad viviente, ¿no? Entonces, esa necesidad, al no ser satisfecha, pues creó una convulsión muy grande, ¿no? Es decir, ahí se crearon muchas desigualdades, ¿eh? Em, y eso, ¿no? Pues sudras, mujeres apenas tenían acceso a todo ello, ¿no? Em, entonces, pues todo el descontento que lleva eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, nace Buda y lo que hace Buda es cuestionar ese sistema hindú, ¿no? Ese sistema védico de castas. También hay que enfatizar que en ese momento del tiempo, o sea, estamos en Kali Yuga y este sistema de castas, este sistema está ya corrompiéndose, ¿no? O sea, ya los brahmanes más bien ya solo de nombre, ya no son brahmanas auténticos como Krishna describe en el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces eso ya pues crea mucha, como te digo, conflicto, ¿no? Conflicto en la sociedad. Entonces nace Buda y cuestiona todo ese sistema de castas, ¿no? Rechaza la autoridad de los brahmanas y de esta manera, digamos, empieza a proponer su sistema de eliminar el sufrimiento. O sea, el nirvana finalmente es la cesación del sufrimiento, ¿no? Entonces, es decir, Buda propone un camino basado en la meditación, en la ética, en la compasión, ¿no? En la experiencia personal, o sea, sin especulaciones sobre quién es Dios, quién es la jiva, qué es perdón, el universo. O sea, sobre todo lo que propone es, digamos, la cesación del sufrimiento, o sea, el volver a ser, ¿no? Feliz, ¿no? Digamos, sin la estructura de los Vedas, ¿no? Él no apoya los Vedas. Entonces, él también tuvo mucho éxito porque él ya no enseña en sánscrito como los brahmanas, sino que enseña en Pali y en otras lenguas, digamos, vernaculares, locales, ¿no? Por lo tanto, populariza su movimiento, ¿no? Es decir, eh, pero ya no solo, o sea, este descontento general en la sociedad no solo, digamos, Buda es una expresión de ese descontento general, pero en ese momento en la India hubo como ¿cómo te digo? Había como una crisis de espiritualidad, ¿no? O sea, ya no solo los budistas, sino que surgieron muchos otros movimientos como los jainistas, como los charvakas, que son materialistas, ¿no? También en contra de la estructura védica, ¿no? Entonces, cada movimiento proponía sus diferentes teorías, ¿no? Entonces, ese fue un poco el contexto que teníamos, ¿no? Entonces, por un lado estaban los karmis, charvakas, que proponían un camino, digamos, muy hedonista, muy basado en la gratificación sensual, en los semidioses, en los planetas celestiales, ¿no? Y por otro lado estaban los jainistas, por ejemplo, y otros ascetas que proponían, digamos, una vida mucho más de renuncia, de más ascetismo, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que hizo Buda fue, digamos, ni una cosa ni la otra. O sea, por eso digamos, se les conoce como el camino, o sea, el camino del medio, digamos, ¿no? O sea, ni muy extremo de un lado ni del otro, ¿no? Un poco la vía intermedia, ¿no? Entonces, él lo que hace, o sea, por ejemplo, em,
O sea, él se acerca a las masas, digamos, de una manera, ¿cómo te digo? Muy igualitaria. O sea, es decir, él no tiene en cuenta las castas, si uno está cualificado o no está cualificado, si es un brahmana, si es un kshatriya, si es un sutra, nada. Él los acepta a todos, ¿no? Entonces, poco a poco esta filosofía fue calando, ¿no? En la sociedad, eh, llenaba ese vacío de espiritualidad a todo el mundo. Entonces, poco a poco, digamos, se va popularizando entre entre las élites de la sociedad, entre los sátriyas, entre los vaisas, y empiezan a darle digamos, un respaldo político, un respaldo, ¿no? Empiezan a financiarles, ¿no? Monasterios, eh, su difusión, prédica, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubieron reyes muy famosos como Ashoka, ¿no? El Ashoka, que fue un emperador que se convirtió al budismo y digamos, difundió el budismo por toda la India, por Sri Lanka y por muchísimos sitios, ¿no? Entonces eso, o sea, ellos consiguieron el respaldo de las élites y de esa manera pudieron expandirse y se expandieron por toda Asia. O sea, salieron de la India, se expandieron por China, por Corea, Japón, Indochina, Indonesia. O sea, todo eso, o sea, fue una expansión total del budismo. En esa época también estaba la ruta de la seda entre Europa y Asia, ¿no? Entonces, los comerciantes también ayudaron mucho a difundir el budismo, ¿no? Entonces, o sea, aquí vemos en el plano, ¿no? Podemos ver en el plano como, o sea, Ashoka, o sea, nace en el año 268, ¿no? Y ahí es donde empieza a expandir ese budismo, a conquistar y a expandir el budismo, ¿no? O sea, llega Jesucristo, año cero, Mohamed llega en el 570 y llega Nimbarka, o sea, es el primer Acharya Vaishnava, eh, y ya hasta el año 700, pero es que no, a ver, 768, no, 768 ya, o sea, es que con la gafa no veo. O sea, llega Sankaracharya, ¿no? Sete- A ver, 788, exacto, vale. Entonces llega Sankaracharya y en ese momento, o sea, han pasado prácticamente desde que nace Buda hasta que nace Sankaracharya, pasan casi 1200 años, ¿no? En esos 1200 años, el budismo se ha hecho muy fuerte, se ha hecho muy prominente. O sea, prácticamente se ha hecho mucho más prominente que el hinduismo, ¿no? O sea, en esos 1000 años, el- la fuerza dominante es el budismo, ¿no? Eh, entonces, como reacción a ese budismo, ¿no? Surge el Advaita Vedanta de Sankaracharya. Aquí Sankaracharya lo que hace es, digamos, proponer su filosofía, que en realidad no hay muy poca diferencia entre el budismo y el Advaita Vedanta, pero lo que él hace sobre todo es traer, digamos, las sastras de nuevo. O sea, es decir, el budismo no acepta los Vedas, no acepta a Dios, no acepta la jiva como eterna. Para los budistas la jiva es como son varios ingredientes. Ellos dicen la conciencia, la mente, las sensaciones, pero es algo no permanente. No. Este mundo es una manifestación de la nada, de la vacuidad, del sunyata. La liberación es digamos, el nirvana, que el nirvana significa, digamos, dejar de sufrir, ¿no? En este mundo se sufre, ¿no? Eh, entonces, para ellos esa es la meta final. No hay, las deidades personales, todo eso es una ilusión. No hay actividad espiritual personal, todo eso es inexistente para los budistas. O sea, para ellos lo máximo es la nada, la vacuidad, el sunyata, ¿no? Entonces, es como, o sea, si lo analizamos bien, es como todo lo contrario al vaishnavismo. O sea, el budismo es
está totalmente en oposición, o sea, no hay nada más opuesto que el budismo, ¿no? Entonces, ante esa situación tan crítica en la sociedad de la India, ¿no? Védica, eh, llega Sankaracharya y, digamos, propone su Advaita Vedanta, ¿no? Entonces, Sankaracharya lo que hace es eso, pues proponer, digamos, una respuesta dura, ¿no? En contra del budismo, ¿no? Entonces, él viaja por toda la India, ¿no? Y se enfrenta a los budistas, se enfrenta a los jainistas, a los charvakas, a todo el mundo, y digamos, pues derrotándolos poco a poco a todos, empieza a establecer su Advaita Vedanta, ¿no? También, digamos, establece monasterios, ¿no? Y así poco a poco, pues, le va ganando el terreno a los budistas, ¿no? Entonces, básicamente, ya digo, es entre el budismo y el Advaita Vedanta hay muy poca diferencia. Es decir, Sankaracharya lo que hizo fue también adaptar la lógica budista. Si leéis un poco la filosofía budista, veréis que ellos están muy centrados en la mente, en la lógica, todo está en el plano mental. No, ellos dicen, la jiva es la mente, el Buda es la mente, todo para ellos es la mente, todo está en la mente para ellos. Eh, entonces, él lo que hace, o sea, con una lógica muy similar a los budistas, digamos, empieza a establecer la autoridad de los Vedas, ¿no? Y que en realidad esa nada que ellos dicen es el Brahman. O sea, él igualiza la nada, la vacuidad del sunyata, al Brahman. Eso es eso, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, los budistas dicen, todo es una ilusión, porque todo aparece y desaparece. Cualquier fenómeno en este mundo es una ilusión, ¿no? Es temporal, aparece y desaparece. Por lo tanto, no tiene una sustancia real. Sankaracharya dice lo mismo, o sea, Brahman, Brahma Satya Jagan Nitya, o sea, el único real es el Brahman, todo lo demás es una ilusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va bien paralelo a los budistas, ¿no? Es decir, un poco Madhusudana Maharaj explicaba, ¿no? O sea, que decía, o sea, decía, los budistas dicen, o sea, decía, la pregunta era, o sea, ¿qué tienes en el bolsillo? ¿No? Entonces, los budistas decían, en el bolsillo no tengo nada. No, no tienes nada en el bolsillo. Entonces los Advaita Vedanta decían, oh, no tienes nada, ese nada es algo. O sea, si dices que no tienes nada, significa que esa nada es algo. Entonces, es así un poco el juego, ¿no? Entonces, ese nada es el Brahman impersonal que propone Sankaracharya, que en realidad, eh, o sea, la nada es impersonal, el Brahman es impersonal también, ¿no? Finalmente, o sea, hay muy poca diferencia, ¿no? O sea, Maharaj explicaba, ¿no? O sea, en la vacuidad no hay forma, en el Brahman impersonal tampoco, ¿no? Bueno, bueno, entonces lo que hace Sankaracharya, digamos, digamos, eh, hacer una síntesis, ¿no? Una síntesis de unidad, ¿no? En la que él, digamos, destruye todas las diferencias. O sea, no hay diferencia entre la jiva, el universo y Dios. O sea, todo es, todo es uno, ¿no? Entonces, él presenta esta filosofía, ¿no? Como unificadora y como, ¿no? Y como, digamos, reconciliadora de las diferentes teorías, ¿no? Entonces, de esta manera, Sankaracharya lo que hace es revitalizar de nuevo el hinduismo, o sea, reactivar el hinduismo, reactivar la autoridad védica. Entonces, digamos, en ese momento hay digamos, un renacimiento del hinduismo. Estamos en el año, o sea, Sankaracharya es de 188, pues en los años siguientes se vive todo ese renacer a través del Advaita Vedanta. ¿Ok? O sea, más o menos, eh,
¿no? Entonces el Advaita Vedanta empieza a ganarle el, ¿no? el terreno al budismo, empieza a expandirse, empiezan a surgir, ¿no? Diferentes escuelas de Advaita Vedanta, etcétera, ¿no? Entonces, debido, ¿no? a esta influencia del Vedanta tan grande, la consecuencia, la reacción es el resurgimiento de las Sampradayas Vaisnavas. O sea, esto es una reacción a la Advaita Vedanta, ¿no? Es decir, las Sampradayas Vaisnavas no es que surgieran en ese momento, sino ellas ya estaban, ya, digamos, existían, porque las Sampradayas Vaisnavas tienen el origen en el principio de la creación. Lo que pasa es que no estaban sistematizadas, ¿no? Digamos, no estaban ordenadas, no estaban institucionalizadas, ¿no? De alguna manera. Entonces, llegan los Acharyas Vaisnavas, o sea, llega Vishnu Swami, llega Ramanuja, llega Madhvacharya, llega Balavacharya, ¿no? Y ellos, digamos, restablecen el Vaishnavismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la Advaita Vedanta ni los budistas, obviamente, aceptan las deidades personales, no aceptan a Vishnu, a Krishna o a ninguno de esos avatares. Para ellos, todo esto son para Advaita Vedanta son manifestaciones ilusorias de ese Brahman. O sea, es una manifestación de Maya, ¿no? Y para los budistas, pues igual o peor, ¿no? Entonces, digamos, sobre todo el Advaita Vedanta lo que hace es establecer el conocimiento como manera de alcanzar el moksha, la liberación. Entonces, o sea, había que estar muy, muy cualificado para poder, digamos, llegar a la liberación a través de ese conocimiento, ¿no? Entonces, lo que hacen los acharyas Vaisnavas es... ay, un momento. No, no, no. Lo que hacen los Vaisnavacharyas digamos, traer el bhakti, ¿no? Traer el bhakti ¿no? Pues de nuevo a la esfera, ¿no? Pero también le dan un rigor intelectual muy grande basado en las sastras, ¿no? O sea, no es que fuera solo, o sea, como el bhakti ha sido muy criticado por ser solo algo, una línea muy emocional o nada de eso, no, no, o sea, todo muy intelectualizado y basado en las sastras, ¿no? Y obviamente por encima de ese abstracto Brahman, ¿no? Sobre todo ese conocimiento del Brahman, o sea, eh, ellos obviamente ponen el Bhakti por encima de eso, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo que hacen son sistematizar las sampradayas, ordenar las sampradayas, y de esta manera también, digamos, popularizan el Vaishnavismo. Ellos no, digamos, también predican en lenguas locales y obviamente, pues no siguen el sistema de castas de los brahmanas, sino que ellos aceptan a todas las personas independientemente de su estrato social. Entonces, bueno, pues digamos, las sampradayas se van desarrollando hasta que finalmente, digamos, culmina con el advenimiento de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Entonces, Chaitanya Mahaprabhu lo que hace es, digamos, reconciliar todas las sampradayas y aceptar diferentes elementos de las sampradayas y finalmente establecer el Vaishnavismo puro, ¿no? Ahora vamos a ver que como entre las cuatro sampradayas hay diferencias, ¿no? Digamos, sí, que las diferencian, digamos, ¿no? Pero vamos a ver cómo Mahaprabhu las reconcilia a todos. Ahora un poquito después lo vamos a ver, ¿no? Entonces, prácticamente, o sea, Chaitanya Mahaprabhu lo que hace es tomar elementos de todas las sampradayas, reconciliarlas y establecer el camino del Raga Bhakti como la práctica principal
y digamos, el camino del Raga Bhakti, que es el camino de la devoción espontánea de los Brajavasis hacia Radhakrishna, ¿no? Y bueno, toda esta filosofía, ¿no? Pues está basada sobre todo en el Bhagavatam y todas las, digamos, escrituras Vaishnavas, ¿no? Bhagavad Gita, etcétera. Entonces, digamos, así fue como surge el Vaishnavismo de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Es decir, Chaitanya Mahaprabhu aceptó la Brahma Sampradaya, la Sampradaya de Madhvacharya, y finalmente, digamos, ¿no? Al reconciliarlo todo y al añadir el Braja Bhakti como el, el- la meta más elevada a conseguir de un Vaishnava, pues digamos, ahí es donde él empieza su Sampradaya, ¿no? Que es la Sampradaya Mahaprabhu, la Gauriya Sampradaya, ¿no? Entonces, es decir, finalmente, o sea, en nuestra línea, en la línea que estamos nosotros, o sea, el nombre sería la Brahma Madhva Gauriya Sampradaya. Brahma porque o sea, es una de las cuatro Sampradayas. Madhva está en la Brahma Sampradaya. Y Gauriya, because Chaitanya Mahaprabhu acepta la Sampradaya de Madhvacharya de Brahma, ¿no? Entonces, esa sería nuestra identidad, ¿no? Como Sampradaya. Brahma Madhva Gauriya Sampradaya, ¿no? Entonces, ya después de Chaitanya Mahaprabhu, o sea, ya en esos tiempos, ¿no? Finalmente. O sea, la influencia del Vaishnavismo se hace muy grande, muy determinante, y digamos, el budismo entra en un declive, eh, pierde importancia, pierde prominencia y prácticamente desaparece de la India, o sea, de su lugar natal, ¿no? Pero sobrevive en Asia, sobrevive sobre todo pues en China, en Japón, en Corea, en Tailandia, en Camboya, ¿no? En Vietnam, Indochina, Indonesia, ¿no? En todos estos países, pues sobrevive allí, ¿no? Y es curioso porque todos estos países, o sea, pese a que ahora se consideran budistas, o sea, sus raíces, ¿no? O sea, miles y miles de años anterior, o sea, eran en realidad países hinduistas, o sea, tienen cantidad de templos de Shiva, de Brahma. O sea, tú te vas a Tailandia y encuentras un montón de templos de Brahma, de Shiva, en Vietnam igual, de Garuda. O sea, estuvimos una vez en un museo donde todo lo que tenía eran reliquias de la cultura védica. O sea, Shiva, Garuda, Vishnu. O sea, bueno, por eso se llama Indochina, Indonesia. Bueno, entonces, esto, digamos, este es el contexto histórico en el que nos estamos moviendo, ¿no? O sea, todo empieza con ese olvido de los brahmanas, olvidan el Atma Dharma, el Nitya Dharma, el Sanatan Dharma, y a partir de ahí todo digamos, empieza a desarrollarse, ¿no? Surge el budismo como, ¿no? Como una reacción a ese brahmanismo, ¿no? Desvirtuado. eh, Se establece el budismo y como una reacción a ese budismo surge la Advaita Vedanta, y como reacción a la Advaita Vedanta surge las Sampradayas Vaisnavas, hasta que finalmente Mahaprabhu lo reconcilia todo, ¿no? Y establece el Gaudiya, el Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Bueno, pues más o menos ese es el contexto histórico y bueno, continuamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, y aquí ya vamos a entrar más en lo que son las cuatro Vaisnavas Sampradayas y en sus diferencias. Entonces, aquí lo que vamos a ver va a ser, o sea, en realidad, o sea,
los temas del debate, ¿no? Que siempre existen, ¿no? Y es el tema central, el núcleo del debate entre todas las partes, son estos 6 puntos, ¿no? Es decir, la concepción de Dios, o sea, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese Brahman? ¿Qué es el Brahman? ¿De qué se compone? ¿No? El origen de ese Brahman, la concepción de Dios. La jiva individual, o sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos eternos? ¿No somos eternos? ¿De qué nos componemos? La realidad, el universo, ¿no? Es este espacio que experimentamos todos. ¿De dónde viene? O sea, ¿qué es? ¿No? La autoridad de los Vedas, hay partes que las aceptan, hay partes que no las aceptan. Moksha, que es la liberación, cuál es la meta final de esta existencia. Y, o sea, la meta, perdón, la meta espiritual, ¿no? ¿Cuál es la meta espiritual, ¿no? Y el método para alcanzar ese moksha, esa liberación, o sea, la sadhana, la práctica. Entonces, entre estos 6 puntos es, es el debate se mueve en estos 6 puntos, ¿no? Entonces, si queremos hacer un análisis de cualquier línea, de cualquier filosofía, lo que sea, si lo miramos a través de estos 6 puntos, enseguida vamos a ver de qué lado están, de qué lado vienen, ¿no? Eh, entonces, pues tenemos, por ejemplo, ¿no? O sea, los budistas, ¿no? O sea, los budistas no aceptan a Dios, no la jiva individual para ellos no es eterna, es una concepción de la mente, de las sensaciones, de la forma, ¿no? El universo es una manifestación de la nada, no aceptan los Vedas, su moksha es la cesación del sufrimiento y el método para alcanzar esa moksha es la meditación, la ética, la compasión. Esos son los budistas, ¿no? ¿No? Sankaracharya dice, el Brahman es la única realidad, la jiva individual no, o sea, no existe, es una parte del Brahman. El universo o sea, la jiva perdón, la jiva y el universo son ilusiones que surgen de ese Brahman, ¿no? Ellos sí que aceptan la autoridad de las Vedas, aquí está la gran diferencia. Moksha para ellos se consigue a través del conocimiento, que es, digamos, la destrucción de esa ilusión, de esa ignorancia en la que uno se piensa separado del Brahman. Y el método para alcanzar el moksha es el conocimiento. O sea, Sankaracharya le pone muchísimo énfasis al conocimiento para purificarse y entender estas cosas tan sutiles. Por eso él acepta hasta cierto punto el kirtan y hasta cierto punto las ideas personales las acepta Sankaracharya. Es una gran diferencia en cuanto al budismo, eh, porque él dice que, bueno, pues es una manera de purificar la mente, digamos, de purificarse, pero finalmente son temporales y, y hay que rechazarlas, ¿no? Entonces, por lo menos eso, aunque él dijera que son producto de una ilusión, por lo menos ya abre una línea para que haya un debate entre los Vaisnavas y los Advaita Vedantas, ¿no? Pero bueno, o sea, este es digamos, los 6 puntos en los que nosotros podemos guiar bien, ¿no? Luego los Vaisnavas, ¿no? Todos aceptan a Vishnu, a Krishna. Para ellos la jiva es, eh, es individual, es eterna, pero ahora vamos a ver, ¿no? Como hay ciertas diferencias, o sea, que las 4 sampradayas conciben a la jiva de una manera diferente. Siempre dentro de la separación, ellos nunca aceptan esa igualdad entre Jiva y Brahman, pero vamos a ver que sí que hay ciertas diferencias. Y el universo y la realidad también hay ciertas diferencias entre ellos, ¿no? A ver, para algunos está más del lado de la unidad, para otros más desde el lado de la distinción, ¿no? Todos, obviamente, aceptan los Vedas, la autoridad del Vedanta, todo. Eso no hay ninguna diferencia. Eh, el moksha para el bhakti, para los Vaisnavas es, digamos, el servicio a Krishna, a Vishnu o a esos avatares. Y el método, pues, es el bhakti, obviamente, ¿no? El bhakti, las ramas del bhakti, ¿no?
Luego tenemos a los materialistas, que igual ellos están muy centrados sobre todo pues en el bhakti, en la gratificación, en los planetas celestiales. Los hay que sí que aceptan a Vishnu, los hay que no, que lo entienden como algo, digamos, más temporal, o sea, o real solo hasta que se consiguen sus deseos. Su meta sobre todo es ¿no? El disfrutar de la vida material, o sea, no hay más allá. Y luego tenemos a los Jain, que también es un poco una mezcla de todo, que los Jain lo que hacen, digamos, ellos no aceptan a Dios, pero sí que aceptan a la Jiva como un ser eterno, ¿no? No aceptan los Vedas y el moksha es algo, digamos, similar a los budistas, ¿no? Es un estado de felicidad, de no sufrimiento. Y ellos, para alcanzar este moksha, son también un poco budistas en el sentido de que son muy compasivos siguen, digamos, principios así de ética bastante estrictos. Por ejemplo, a los Jains los verás, ahora ya, o sea, ahora ya no, o sea, pero bueno, antiguamente por lo menos llevaban siempre un abanico de plumas de pavo real. Entonces, por allá donde caminaban siempre barrían primero para no matar a ninguna entidad viviente, hormigas o insectos o nada, ¿no? O sea, son muy respetuosos con las otras jivas, ¿no? Y otra cosa que tienen, de que no comen ajo ni cebolla. Son vegetarianos, totalmente no comen ni ajo ni cebolla. O sea que es un poco un- una mezcla un poco de todo. Pero estas, digamos, son las principales partes, principales filosofías, ¿no? Pero que, digamos, hubieron muchas más, ¿no? Pero sobre todo aquí lo que nos interesa es entender esos 6 puntos que es el núcleo del debate, ¿no? O sea, todo está ahí, ¿no? Y ese debate, pues, durante muchos siglos ha sido el debate principal en la India, ¿no? En la India siempre el debate religioso, el debate filosófico ha sido algo muy popular, ¿no? O sea, los brahmanas han debatido con los budistas, con los advaitas, con los vaishnavas, siempre ha habido un debate entre todas las partes, ¿no? Bueno, pues más o menos eso por ahí, ¿no? Y continuamos, ¿no? Ahora ya nos vamos a meter en las Sampradayas Vaishnavas. O sea, ya vamos a analizar cada una, sus filosofías y sus diferencias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, sí. Sí, ok. Hare Krishna. Bueno, pues aquí tenemos ya las 4 Sampradayas, ¿no? El origen de las 4 Sampradayas es Vishnu y pues ahí se desarrollan desde el principio de la creación, ¿no? Entonces, el Padma Purana, ¿no? Dice, ¿no? Sampradaya Vijnaya mantras tenis falamata, si Brahma Rudra Sanaka Vaisnava Siddhivana. O sea, las 4 Sampradayas son la Brahma Sampradaya, que es la Sampradaya de Brahma, Brahma de 4 cabezas, la Siri Sampradaya, la segunda, que es la Sampradaya, la línea de Lakshmi, la Rudra Sampradaya, que es la Sampradaya de Shiva, y la Chatusna o Kumar Sampradaya, que es la línea de los 4 Kumaras. Pues ellos 4, Brahma, Lakshmi, Shiva y, y los Kumaras reciben conocimiento directamente de Vishnu. A partir de ellos, ¿no? Comienza la sucesión discipular. Entonces el Mm, Padma Purana dice, o sea, mantras recibidos en las 4 Sampradayas, sí, Brahma, Ruda, Sanaka, purifican el universo entero. Mantras recibidos fuera de estas Sampradayas son inútiles, ¿no? Entonces, esto lo dicen las escrituras, Padma Purana, por lo tanto, eh, Sri Lakshmi. también, o sea, nos hace entender que a la hora de ver otras líneas, otras filosofías, o sea, simplemente sabiendo el origen, la sampradaya, la línea que siguen, ya podemos rápidamente identificarlos, ¿no? Si son sahillas, si están en contra de las escrituras, o sea, de qué lado vienen, ¿no? Entonces, esto es muy útil a la hora de
rápidamente identificar a todos estos pseudo gurús, gurús automanifiestos que surgen como champiñones, ¿no? Como Sadhguru, como Viswananda, como Moji, como Osho, ¿no? Que surgen, ¿no? Con filosofías, ¿no? Que prometen la felicidad y la solución de los problemas cuando en realidad no están en ninguna sampradaya y obviamente el resultado de seguir una filosofía así es nada, o sea, te vas con las manos vacías, ¿no? Ese es el resultado. Por lo tanto, eso hay que tener cuidado porque, o sea, fíjate que este mundo, o sea, este mundo en el que vivimos, o sea, en esta tierra sobre todo predomina la modalidad de la pasión, ¿ok? O sea, es muy poca gente la que está en la modalidad de la bondad y la que consigue mantener la modalidad de la bondad. Pasión significa deseos, mucha actividad, eh, mucho conflicto también. Y, y cuando uno llega a la vida espiritual, nos damos cuenta que en realidad estamos en medio de una guerra. Esto es una guerra total. Aquí sí, aquella persona que pensó que por venir a la vida espiritual iba a encontrarse muy bien, la paz, y ya no iba a tener problemas, y ya iba a ser todo la maravilla. De eso nada. O sea, de repente empiezan a surgir un montón de obstáculos y un montón de, de- de teorías, ¿no? Que van en contra de los principios Vaisnavas, ¿no? Entonces, hay un momento en el que uno como que no quiere pelear, pero hay un momento en el que uno tiene que enfrentarse ya a todas estas pseudo filosofías, ¿no? Que lo único que hacen es destruir las conciencias de las personas, ¿no? Por eso hay un momento en el que uno tiene que enfrentarse, ¿no? O sea, enfrentarse a esta gente y no permitir que coman el terreno, o sea, que destruyan al mundo, ¿no? Por eso Mahaprabhu decía, ¿no? Como lo vimos en la clase anterior, ¿no? Decía, Taramoxa, no, ¿cómo es? Taramoxa, ¿cómo es? Bueno, eh, Taramoxa Mancha, bueno, decía, o sea, por escuchar el comentario de Sankaracharya, o sea, digamos, la conciencia se destruye, o sea, toda esa naturaleza del bhakti, toda como te digo, esa tendencia a servir queda destruida, ¿no? Entonces, si la vida espiritual, si la función eterna del alma es destruida, ¿qué le queda a la persona? O sea, no le queda absolutamente nada, ¿no? O sea, a dónde vas? O sea, ¿cuál es tu destino? ¿No? O sea, continuar reencarnando, ¿no? Has perdido totalmente el norte, tu dirección espiritual, o sea, estás en manos de la ilusión, o sea, y bueno, pues cuál sea tu destino en una vida eh, siguiente, pues es es una incógnita bien grande, ¿no? Eh, finalmente, o sea, los Advaita Vedanta, no budistas, en realidad son ateos, ¿no? Eh, entonces, lo único que se gana de seguir una filosofía así es distanciamiento de Krishna, distanciamiento de Vishnu, ¿no? Y eso resulta, pues eso, pues en posiblemente una pérdida del cuerpo del ser humano, en una conciencia demoníaca, ¿no? Eh, perpetuar el ciclo de nacimientos y muertes, ¿no? Etcétera. Bueno, continuamos, ¿no? Ahora vamos a ver ya nos vamos a meter ya en las Sampradayas Vaisnavas. Yo tenía una pregunta, A ver, dígame. Raúl. ¿Qué tanto los mantras purifican el universo? O sea, si yo coloco un mantra, por ejemplo, y como la vez pasada decían de que a veces en la atmósfera hay capas de la ignorancia, algo por ahí, Ujú. y los mantras, ¿qué capacidad tienen de purificar estas situaciones? Bueno, el mantra, o sea, por ejemplo, el Mahamantra, ¿no? Es no, como dice, la sloka dice, Aminato Namanamino,
Dice, Nam Chintamani Krishna Chaitanya Ras Vigraha Purna Sudo Nitya Mukta. O sea, el mantra es totalmente puro, no es un mantra que pertenezca a este universo material. Y bueno, las sílabas del mantra, al ser trascendental, tienen el poder de purificar a, a todo quien lo escucha y a quien lo habla, ¿no? Entonces, solo por escuchar ese mantra, aunque tú no entiendas el mantra, automáticamente está ya purificando la mente y el corazón de la persona. O sea, el mantra crea una vibración tan pura que allá donde llegue lo purifica, ¿no? Ay, 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 ay. Sea el que sea, el mantra que sea, o solamente el Maha Mantra. Bueno, no el mantra que sea, o sea, o sea, mantra es un mantra, ¿no? Aquello que, digamos, es una oración que se canta, ¿no? Se puede componer de los nombres de Dios, pero cuando decimos Maha Mantra significa el mantra más grande, que se compone específicamente de los nombres de Radha y Krishna, ¿no? Y no hay en el mundo nada más puro que los nombres de Radha y Krishna. Por lo tanto, Ah, el poder que tiene el Maha Mantra se puede afirmar, se puede decir que es superior a los demás mantras, ¿no? Por ejemplo, una devota una vez le preguntó a Gurudev, ¿no? En la iniciación, le dice, o sea, Gurudev le dio el Maha Mantra y esta chica le dice, pero Gurudev, yo ya estoy cantando un mantra. O sea, puedo continuar cantando ese mantra. Entonces Gurudev le dijo, no es necesario porque todos los mantras están ya incluidos en el Maha Mantra. Hay que pensar que Radha y Krishna son el origen de todo, el origen de la creación, el origen de todas las entidades vivientes, de las jivas, de todas las energías. Por lo tanto, ese es o sea, los nombres son el origen de todo. O sea, todo está dentro de esos nombres. Entonces es como la culminación, ¿no? De todos los mantras es el Maha Mantra. O sea, todos los mantras culminan, ¿no? En el Maha Mantra. ay, ay, ¿Sí? no. Y de hecho, Muchas o sea, gracias. Chaitanya Mahaprabhu reconcilia todas las sampradayas. Ahora vamos a ver que las sampradayas tienen diferentes deidades, pero Chaitanya Mahaprabhu culmina, reconcilia todas las sampradayas, estableciendo el Harinam, Sankirtan, ¿no? Cantando, que es el canto de los nombres de Krishna. O sea, digamos, así es como culmina Mahaprabhu todo el Vaishnavismo, todas las sampradayas Vaishnavas, ¿no? Por lo tanto, el nombre de Krishna, ¿no? digamos, superior, ¿no? Superior y el poder que tiene es superior a todos los demás. Ay, Entonces, o sea, de las cuatro sampradayas, ¿no? O sea, hay un montón de slokas, un montón de versos que podemos mirar que demuestran, que demuestran la superioridad del nombre de Krishna, ¿no? Eh, pero bueno, eso lo podemos dejar para otra clase, ¿no? Pero sí, o sea, si lees un poco el Bhagavatam, o sea, vas a ver que, o Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, ¿no? Vas a ver que sí, que hay cantidad de versos, ¿no? De citaciones de las escrituras donde se establece, ¿no? La superioridad del Mahamantra, ¿no? Bueno, o sea, son cuatro sampradayas. La primera de ellas es la Brahma Sampradaya. Dice, o sea, el origen, ¿no? La Brahma Sampradaya comienza con Brahma, quien recibe conocimiento trascendental directamente de Vishnu al inicio de la creación. O sea, ese es el origen de la Sampradaya. ¿Ok? No empieza en Kali Yuga, no, nada de eso, ¿no? O sea, hay un montón de religiones, de filosofías que surgen aquí en Kali Yuga, tienen el origen en Kali Yuga. O sea, la Brahma Sampradaya tiene el origen al principio de la creación, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también. Esto en realidad es un poco es inconcebible para nosotros, porque estos conceptos como viniendo de Occidente como cómo, pero a medida que uno lo va estudiando y lo va reflexionando, uno se va dando cuenta de la solidez y la firmeza y la validez, ¿no? Que, que, que tiene esta Sampradaya, ¿no? Y lo que realmente significa la Sampradaya, ¿no? Dice, la Brahma Sampradaya bueno, comienza con Brahma, quien recibe conocimiento trascendental directamente de Vishnu al inicio de la creación. Entonces, uno de los versos del Bhagavatam, o sea, cuando Vishnu le revela todo el conocimiento a Brahma directamente, se lo pone en el corazón. eh, entonces, el verso dice, ¿no?
Dice, todo lo mío, mi forma eterna, mi existencia trascendental, mi color, mis cualidades, mis actividades sean realizados en ti por mi misericordia sin causa. O sea, todo ese conocimiento pasa al corazón de Brahma por únicamente la misericordia de Vishnu. También, o sea, Brahma como figura central de la Sampradaya, como primer hijo de Vishnu también, como es la primera jiva que sale del cuerpo de Vishnu. También, pues él, por ejemplo, está el Brahma Samhita, que son oraciones de Brahma Krishna, ¿no? Está el Brahma Vimohan Lila en los lilas de Krishna, el 10º canto. O sea, hay muchísimo material en el que Brahma mismo está glorificando a Krishna, ¿no? Que también se toma como evidencia, ¿no? Y como, digamos, material de estudio, ¿no? Este conocimiento forma la base de la Brahma Sampradaya. O sea, de Brahma se transmite a Narada, de Narada se transmite a Vyasadeva, de Vyasadeva se transmite a Madhvacharya y finalmente hasta Chaitanya Mahaprabhu, quien acepta la Sampradaya e introdujo el camino del Raga Bhakti. El Raga Bhakti es algo bien singular, ¿no? Bien especial. O sea, es esa joya que Mahaprabhu introduce en el Vaishnavismo, ¿no? Hay que estudiarlo, hay que, o sea, darle la importancia real que tiene el Raga Bhakti. O sea, es necesario estudiarlo bien para poder valorarlo, ¿no? Para poder valorar realmente lo que da Chaitanya Mahaprabhu. Pero bueno, poco a poco. Bueno, continuamos. Y aquí tenemos, digamos, el Acharya en Kali Yuga de la Brahma Sampradaya. Es decir, Gracias, la Brahma Toby. Sampradaya desde el principio de la Brahma Sampradaya desde el principio de la creación, o sea, se ha ido transmitiendo, ¿no? De Acharya a Acharya, pero no de una manera sistematizada, no de una manera articulada, ¿no? Hasta que llega Madhvacharya, que es quien, digamos, la ordena y la sistematiza, ¿no? Entonces dice Madhvacharya, un momentito. En el Ok. 50. Gracias, Toby. Dice, es el principal, Madhvacharya es el principal acharya en Kali Yuga, es el principal acharya en Kali Yuga de la Brahma Sampradaya, tomó sannyas a los 12 años de Achyuta Preksha. Dice, Madhvacharya es una encarnación de Vayu, ¿no? Del semidios Vayu, que es el semidios del aire, del viento, y recibió instrucciones directas de Vedavyas en Badarikashram, que está al norte de la India. Es uno de los templos de Narayan más famosos, más conocidos de India. Y su filosofía muestra una total oposición al Advaita Vedanta. Es decir, aquí puede surgir la duda de cómo es que Madhvacharya, si Madhvacharya nace en el año 1238, ¿cómo es posible que él recibiera instrucciones de Sila Vedavyas? ¿No? Cuando Vedavyas llega a este mundo, o sea, hace su aparición, pues, hace 5.000 años, ¿no? O sea, ¿cómo es, o sea, cómo se entiende eso, ¿no? Eso es un gran interrogante, ¿no? Entonces, hay que entender que, o sea, hay ciertas entidades vivientes que se llaman Chiranjeevis, ¿no? Una Chiranjeevi es una entidad viviente, un avatar, puede ser una jiva empoderada de Krishna, que tiene el poder de vivir durante todo un yuga o incluso un chatur yuga, o sea, Satya, Tetra, Dwarpa y Kali, o sea, todo ese tiempo, digamos, no mueren. Entonces, Veda Vyas es un Chiranjeevi. Pues hay más, ¿no? O sea, Veda Vyas es uno, está Aswatthama también, Hanuman es también, Vibhishan, Kripacharya, son, ¿no?
tienen ese poder de sobrevivir a todas las yugas, ¿no? Entonces, Vedavyas es un Chiranjeevi. Entonces, digamos, los Chiranjeevis son bhaktas y, digamos, simbolizan la eternidad del Dharma, ¿no? Del Madharma, del Bhakti, ¿no? Eh, entonces, hay un momento en el que Madhvacharya, digamos, hace un viaje a Badarikashram, que es donde está Vedavyas, y finalmente se encuentra con él y recibe todo ese conocimiento, ¿no? O sea, Vyasadeva le enseña las sastras eh, y, bueno, pues o sea, digamos, recibe instrucciones directas, ¿no? Entonces, esa un poco es como se resuelve ese tema, ¿no? Entonces, la Sudadvaita o sea, la filosofía de Madhvacharya, ¿no? Filosofía Vaishnava de Madhvacharya, que él propone, que él establece, Haribol, eh, o sea, está en total oposición a el Advaita Vedanta de Shankaracharya, ¿no? O sea, Sudadvaita significa, es el dualismo puro, es decir, materia, jiva y Brahman son tres diferentes entidades eternas, totalmente diferentes. O sea, es una cosa, o sea, así como Shankaracharya dice, no, es una igualdad total entre estos tres elementos, jiva, universo y Bhagwan. Madhvacharya dice, no, o sea, son totalmente diferentes y son eternas. Dice, o sea, enfatiza la diferencia y la pluralidad, ¿no? Jiva es sirviente, Bhakti Yoga es la sadhana y enseña una gradación y una jerarquía, ¿no? O sea, el Istadev, ¿no? de Madhvacharya era Valgopal, era un Krishna de niño, ¿no? Y es que una vez Madhvacharya, digamos, cómo encuentra la deidad de Valgopal que se sigue hoy en día en los templos de Madhvacharya, en Udupi, se sigue adorando, ¿no? Es una Urupi Krishna lo llaman, ¿no? Y, y es, digamos, la deidad principal de ellos, ¿no? Pese a que ellos adoran a todos los avatares, o sea, Lakshmi, Narayan, Nrsimha, ¿no? Pero ellos sobre todo le dan más énfasis a Valgopal. Entonces, esta deidad, eh, Madhacharya, la manifestó, digamos, de alguna manera, eh, o sea, como decía, Madhacharya es una encarnación de Vayu muy poderosa. Entonces, hay un momento en la costa, ¿no? Cerca de Urupi, hay un barco que han encallado. Entonces hay una tormenta muy grande, el barco está encallado, no puede salir y Madhvacharya, al ser una encarnación de Vayu, empieza a soplar y consigue que el barco desencalle y que llegue a la costa. Entonces, cuando se encuentra con el capitán le dice que de todo lo que hay en la bodega, que elija lo que quiera, como premio, ¿no? Como ayuda por eso. Entonces, Madhvacharya ve que tienen chandan, ¿no? Entonces, hay un bloque de chandan enorme y elige ese bloque de chandan, se lo lleva, un bloque muy grande, y, y entonces cuando ya más adelante, cuando se rompe ese bloque de chandan, encuentran dentro a la deidad de Valgopal. Entonces, a partir de ahí pues, empieza su servicio, ¿no? Pero sí fue como surgió, apareció esa deidad. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Continuamos con las sampradayas? ¿Tienen energía? ¿Tienen fuerza? ¿O lo dejamos para la semana que viene? Porque Oh, ya llevamos claro, como una hora. no. Sí, está Claro, bien. siga, por favor. Haribol, dame, ¿Continuamos? por Sí. favor. Ok. Vale, pues más o menos, o sea, eh, esta es la Madhva Sampradaya, sobre todo diferencia entre esas tres partes, entre Dios, la Jiva y el mundo, ¿no? Eso es lo que propone Madhvacharya. Luego les paso la presentación y ya lo estudian más detenidamente, ¿ok? Luego vamos a hacer también un pequeño resumen de comparando las cuatro y así lo vemos claramente, ¿no? Bueno, esa es la Madhvacharya.
Luego tenemos la Sri Sampradaya, ¿no? Que la Sri Sampradaya es la Sampradaya de Lakshmi. Ok, entonces dice, o sea, la Sri Sampradaya comienza con Sri Lakshmi, quien recibe el conocimiento trascendental de Vishnu en Vaikuntha. Lakshmi transmite este conocimiento a Vishwaksena, después pasa a los Alvars, después se transmite a Natamuni, Yamunacharya y finalmente Ramanujacharya. Ramanujacharya es el Acharya en Kali Yuga de la Sri Sampradaya, muy conocida en India y también, o sea, muy, muy expandida por toda la India. Sobre todo estas dos, la Madhva Sampradaya y la Sri Sampradaya, son las más digamos, difundidas. Entonces, o sea, para daros una idea, ¿no? Del origen de este conocimiento, ¿no? O sea, en el Lakshmi Tantra, ¿no? Lakshmi dice, todo el universo está impregnado de Vishnu, todo surge del yo como su energía actúa para otorgar la liberación a las jivas. Es decir, el Lakshmi Tantra es, pues, digamos, se centra, es un poco el núcleo del conocimiento de esta sampradaya, ¿no? Dice Lakshmi, a través del Bhakti Yoga alcanzas al Señor de los dioses Vishnu y no de otra manera. Sin mi gracia, la liberación no es posible para el alma. Entonces, por un lado, o sea, ese es el núcleo de la filosofía de la Sri Sampradaya, pero, digamos, en la sucesión discipular está digamos, Vishwaksen, están los Alvars, que los Alvars son importantes porque ellos son, un Alvar es como un Mahabhagat, un devoto puro, ¿no? Ellos los consideran encarnaciones de diferentes objetos de Vishnu. O sea, por ejemplo, un Álvar es la encarnación de la concha de Vishnu, otro Álvar es la encarnación de la flor de loto, otro Álvar es la encarnación del, del chakra, del bastón, ¿no? De la joya, de la cóstuba, jewel, y así de diferentes ornamentos, o sea, han tomado una forma y se han convertido en los Álvars. En realidad son devotos puros todos, que digamos, en un rango de varios siglos van ellos apareciendo, ¿no? Y sobre todo se les conoce por haber compuesto una poesía y unas oraciones muy, muy exaltadas, glorificando sobre todo a Vishnu, a Lakshmi y a Narayan, aunque también a Radha, a Krishna y a otros avatares, ¿no? Entonces, sobre todo está el Divya Prabandham, ¿no? Que es un poco también el núcleo en el que se basa la Sri Sampradaya, ¿no? De donde ellos obtienen toda su filosofía y todos sus principios, ¿no? Que son los poemas de estos Alvars, ¿no? Entonces, sobre todo Ramanujacharya se centró, ¿no? Se centró y articuló sistematizó toda la filosofía de la Sri Sampradaya basándose mucho en los Alvars, ¿no? Entonces, bueno, también los Alvars pues venían de clases sociales diferentes, habían mujeres Alvars también, entonces eso, digamos, así se consiguió un enfoque, digamos, todo integrador, ¿no? Con la sociedad, ¿no? Eh, bueno, entonces ya, bueno, de los Alvars ya pasa, como digo, a Yamunacharya, que fue el guru de Ramanujacharya, pasa a Ramanujacharya y después ya continúa la tradición, ¿no? Bueno, entonces aquí en Ramanuja, no, vamos a ver, o sea, él nace en el año 1017 y muere en el 1137, o sea, tuvo una vida bastante, o sea, vivió como 30 años solamente. Dice, se considera una encarnación de Lakshman y Anantadev, de Lakshman, o sea, Lakshman es el hermano menor de Rama. Dice, en su tiempo la influencia Mayavadi era muy fuerte, ¿no? Shankaracharya. Después de Yamunacharya, desarrolla la Sri Sampradaya con la filosofía Visista Advaita Vedanta, ¿no? Que significa específica unidad entre la Jiva y Bhagwan. Es decir, unidad con diferentes cualitativas. Esto hay que explicarlo porque
no es tan fácil de comprender. Dice, Brahman, como el unificador de todo, tiene muchas formas, tiene sentimientos, sensibilidad, tiene atributos, carácter, gusto, etc. Es decir, todas las sampradayas afectan las deidades personales, obviamente, ¿no? Es decir, aquí lo que Visista Dvaita significa, digamos, es la teoría del Brahman Parinambad, la transformación de ese Brahman en, en jivas y en el universo. Es decir, ese Brahma se transforma en jiva y en universo. Esa es, digamos, la unidad que existe entre Brahman y la jiva, pero siempre dentro de una distinción. Es decir, el mundo y las jivas son atributos de Brahman, no son una Sakti como dice Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, ya. Entonces son atributos, son cualidades. Es una cualidad, es una característica de Brahman. Surge del Brahman las jivas, ¿no? Tiene una existencia eterna, o sea, están siempre separadas, pero viene del Brahman, no viene del Sakti. Esa es la gran diferencia, ¿no? Dice, por eso se llama visista, es, unidad específica, ¿no? Unidad cualitativa, atributiva, ¿no? De alguna manera. Dice, Narayan, el refugio de todos, ¿no? O sea, aceptan a Narayan, la forma de Narayan. Brahman es personal, es decir, para ellos ese Brahman es Narayan. Brahman es personal, reconoce la unidad y variedad de Bhagwan y sus Saktis. O sea, reconoce que hay muchas Saktis, pero no reconoce a la Jiva como una Sakti, sino como un atributo de Brahman, ¿no? Esa es la diferencia. En realidad son diferencias sutiles entre unas y otras. Eh, Poco es la terminología, ¿no? Pero bueno, aquí es donde Chaitanya Mahaprabhu las reconcilia y las aclara a todas. Después, cuando llega, ¿no? Dice, la rendición es el camino, ¿no? O sea, el bhakti es el camino, dasya ras, sobre todo ellos están en la modalidad del dasya ras, o sea, servir el bhakti en el camino del dasya, ¿no? O sea, con un conocimiento, una concepción, una conciencia de la grandeza, de la majestuosidad de Narayan de Viste, ¿no? O sea, aquí no tenemos Raga Bhakti, Raga espontáneo de Chaitanya Mahaprabhu. O sea, es todo, son bastante ritualistas, la verdad, también, ¿no? O sea, eh, Haribol. Bueno, continuamos. El Bhakti es el camino, el Dasyaras, el universo es real, o sea, y temporal. Brahman se manifiesta de 5 formas, como Bhagwan, como avatares, como la deidad Paramatma y Vyuha. Vyuha son esas 4 principales expansiones, como Narayan, Vasudev, Pradyumna y Aniruddha. Y su Istadev, sobre todo, es Lakshmi Narayan. Pese a que ellos también veneran a todos los avatares de Vishnu, pero sobre todo Lakshmi Narayan es. Ellos también veneran a Radha y Krishna, pero en una modalidad de Dasya. O sea, como sirvientes en un bab de mucha respetuosidad, ¿no? De majestuosidad. No Gopi Bab, no como las gopis. ¿Ok? O sea, más o menos, esto es un poco digamos, un acercamiento, ¿no? Luego, o sea, cuando ya si nos si queremos estudiar bien la Sampradaya, pues hay que ya, pues hacerlo de una manera más profunda, ¿no? Pero bueno, es un poco un resumen, ¿no? Bueno, continuamos. La Rudra Sampradaya. Pero es interesante entender todo esto para darnos una idea, o sea, ya por un lado, histórica de cómo se ha desarrollado eh, el Vaishnavismo y dónde estamos nosotros, ¿no? O sea, en qué línea hemos caído, ¿no? Eso también tenemos que reconocerlo, hay que saberlo, ¿no? O sea, porque sí, o sea, hay que saber nuestra identidad.
identidad donde estamos, ¿no? Porque si estamos hablando con quien sea, ¿no? Y no somos capaces de saber cuál es nuestra sampradaya, cuál es nuestra línea, cuál es nuestra filosofía, pues poco hacemos, ¿no? Entonces, esto es como básico, ¿no? Rudra Sampradaya, ¿no? La sampradaya de Shiva, ¿no? Entonces, la Rudra Sampradaya comienza con Shiva, ¿no? Quien recibe el conocimiento trascendental de Vishnu y se transmite hasta llegar a Vishnu Swami y después a Vallabhacharya, ¿no? Vallabhacharya es contemporáneo a Chaitanya Mahaprabhu. Y a partir de ahí, a partir de Vallabhacharya, se conoce como la Vallabhacharya Sampradaya, pero en realidad es la Rudra Sampradaya, ¿no? Pasa que Vallabhacharya fue un acharya muy prominente y por eso, digamos, la terminología pues se empieza a conocerla de esta manera. Y se basan también en el Rudra Gita del Srimad Bhagavatam, ¿no? Que son oraciones de Shiva a Vishnu para instruir a los 10 prachetas hijos del rey Prachinavari. Es decir, si alguien tiene alguna duda sobre quién es Shiva, cuál es la filosofía de Shiva, ¿no? Su posición, uno debería leer, o sea, precisamente eh, o sea, esas oraciones de Shiva a Vishnu, ¿no? Esas instrucciones de Shiva a los hijos del rey Prachinavari, ¿no? Eh, porque ahí se puede entender muy bien cuál es la jerarquía que existe entre los dioses, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, Vaisnavananya Tasambho, Shiva es el mejor de los Vaisnavas. Shiva en realidad es un Vaisnava. Dice, mi querido señor, esto es el Bhagavata, ¿no? En el Rudra Gita, ¿no? Mi querido señor, el desempeño del servicio devocional puro es difícil incluso para las personas liberadas, pero ese servicio devocional es lo único que te puede satisfacer, el bhakti. ¿Qué persona que tenga un deseo sincero de alcanzar la perfección de la vida seguiría otro proceso? ¿No? Esto es Shiva o sea, orando a Vishnu, ¿no? Entonces, o sea, en el Vaishnavismo, ¿no? O sea, Shiva, a Shiva se le reconoce, se le ve como un devoto de Vishnu. O sea, alguien que no es independiente de Vishnu, alguien que no está compitiendo con Vishnu, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre el Shaivismo, ¿no? y el Vaishnavismo, ¿no? O sea, el Shaivismo, los Shivaitas ven a Shiva como la deidad más importante, ¿no? Como la deidad suprema, ¿no? Pero en el Vaishnavismo no, se le ve como a un devoto de Vishnu. Y bueno, hay muchísimas pruebas, hay muchísimos lilas, ¿no? En los que Shiva mismo está estableciendo una y otra vez la supremacía de Vishnu, de Krishna, de Rama, etc. Bueno, eso por un lado. Continuamos. Y ahora el acharya de la Rudra Sampradaya en Kali Yuga es Vishnu Swami. Todos los acharyas lo que han hecho ha sido sistematizar y articular la Sampradaya, ordenarla, ¿no? Para que pueda transmitirse y que pueda transmitirse de una manera funcional y clara, ¿no? a la gente de Kali Yuga, ¿no? Facilitándola, haciéndola más accesible, ¿no? Pues Vishnu Swami, ¿no? Dice, desarrolla la Sampradaya con la filosofía Suda Advaita. Y esto significa monismo puro, exacto, monismo puro. Todo es puro, incluido el universo material. La jiva es pura, o sea, todo es puro. No es una ilusión, es todo puro. No es temporal, es todo puro. Todo viene de Dios. O sea, Brahman es Vishnu, ¿no? O sea, dice, mi querido señor, el Brahman impersonal se difunde por todas partes como la luz del sol o como el cielo. Y ese Brahman impersonal que se difunde por todo el universo y en el que se manifiesta el universo entero eres tú. Esto es Shiva también. Entonces, aquí podemos ver que este verso es central en la concepción de su defensa del monismo puro, ¿no? O sea, todo viene de él, prácticamente es como está diciendo, como todo es él, ¿no?
y por lo tanto todo es puro, ¿no? Es como, digamos, es tan claro más del lado de la unidad entre Dios y todas sus partes vivas, y mundo, etcétera, ¿no? Le da más énfasis a la unidad. Dice, Bhagwan tiene todas las cualidades contradictorias o opuestas. Brahman y Jiva son iguales. Ellos, sí, o sea, los Vaishnavas siempre aceptan la diferencia, pero dentro de esa diferencia, aquí él está dando más importancia a la igualdad. Brahma y Jiva son iguales, Jiva es eterna, es como una chispa, real, atómica y dependiente de Dios. Maya no es irreal, es la Sakti de Dios. Maya es la energía de la ilusión, pero existe, es real, aunque eso, aunque es una ilusión, es real a la misma vez, ¿no? Son la naturaleza contradictoria, ¿no? Que existe. O sea, todos los opuestos, todas las contradicciones están dentro de Vishnu, de Krishna, ¿no? O sea, él es la causa de todo, él no nace de nadie, no tiene nacimiento, pero a la misma vez nace de el vientre de Yasoda. Él es todopoderoso, todas las Shaktis, todo el mundo teme a Krishna, el sol luce por temor a Krishna, el viento sopla por temor a Krishna, el agua, la lluvia cae por temor a Krishna. Sin embargo, Krishna está totalmente indefenso. O sea, es un bebé, necesita cuidados, ¿no? De los Brajavasis, de Madre Yasoda. O sea, todas las grandes contradicciones están en Krishna y solo se reconcilia en Krishna. Eh, Dice, la creación emana de Brahman, el karma cautiva la jiva y o sea, bueno, el karma, digamos, es lo que digamos así, hace peso la jiva en este mundo. Y lista de las deidades son Vishnu, Krishna y los avatares, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, sobre todo entender que no es, digamos, quizá la línea que más se puede acercar a la Advaita Vedanta, pero obviamente no es Advaita Vedanta. O sea, no puede ser el monismo de Sankaracharya, ¿no? Porque reconoce la eternalidad de la jiva, ¿no? Como separada, ¿no? La jiva no es Brahman, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Diferencia, ¿no? Eh, diferencia, ¿no? Entre las jivas como, digamos, energía superior, como maya, como energía inferior, etcétera, ¿no? Ok, continuamos. Y ya vamos a pasar a la Chatusna Sampradaya, a la Kumar Sampradaya. Ya es la última Sampradaya. No, dice Kumar o Chatusna Sampradaya. Dice la Kumar Sampradaya también Nimbarka Sampradaya, Nimbarka por ser el Acharya de Kali Yuga, tiene su origen en los cuatro Kumaras, Sanaka, Sanana, Sanata y Sanata, que son en realidad los cuatro primeros hijos de Brahma. O sea, antes que nadie, antes que los seres humanos, que los semidioses, que los demonios, que todos, los primeros que nacen de Brahma son los cuatro Kumaras. Y reciben este conocimiento de Vishnu en su forma de Hamsa Avatar, una de las encarnaciones de Vishnu. Y lo transmiten hasta que llega a Nimbarkacharya. Pero bueno, también los Kumaras recibieron conocimiento eh, de Anantadev, ¿no? Perdón, Sankarsan, y hay una línea del Bhagavatam, ¿no? Que va a través de los Kumaras, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en el Hamsa Avatar.
¿no? Se transmite esta Nimbarkacharya. Esta línea está centrada en la devoción a Radha Krishna en el modo Swakija. Es decir, ellos aceptan a Radha Krishna, pero como si Radha y Krishna estuvieran casadas con un poco como la Sri Sampradaya, con un bhava así de respeto, de majestuosidad, ¿no? De grandeza. Em, Dice, su Guru Parampara continúa a través de maestros como Srinivasacharya y Keshav Kasmiri. Este Srinivasacharya no es el Srinivasacharya de Chaitanya Mahaprabhu. Él es un poco quien sistematiza también la Sampradaya. Keshav Kasmiri, que este sí que es el Keshav Kasmiri de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? A quien Chaitanya Mahaprabhu derrotó. Eh, en realidad Keshav Kasmiri es una encarnación de Nimbarkacharya. Bien a los pasatiempos de Mahaprabhu como Keshav Kasmiri. Y sobre todo es una de las sampradayas también más difundidas, con más presencia, sobre todo en Vrindavan, Mathura, ¿no? Vemos que hay muchos de la Nimbarka Sampradaya, ¿no? Eh, bueno, continuamos. Sobre todo ellos, o sea, ya te digo, Radha Krishna en modo Swakija, en modo de consortes, ¿no? Así como ellos entienden el Rasa Lila o entienden otros pasatiempos, ¿no? Porque ellos también adoran a Rukmini Dwarkadis Krishna, ese Krishna de Dwarka, con Rukmini, y por ejemplo el Rasa Lila y otros lilas desde el punto de vista del Swakija, ¿no? Como la supremacia de Radha y Krishna, pero dentro de una, como te digo, como si fueran consortes, ¿no? Como si su relación estuviera, digamos, fuera, ¿cómo se dice? Como si fuera legal, ¿no? Si fuera legal, fuera establecida así de una manera legal, ¿no? O sea, como si estuvieran casados formales, una relación formalizada, ¿no? Bueno, y aquí ya el acharya de Kali Yuga para la Kumar Sampradaya, que es Nimbarka, es el primer acharya que surge de todos. Y su filosofía es la Dvaita Advaita, igualdad y diferencia a modo, eh, a modo igual. O sea, la igualdad y la diferencia están, digamos, es lo mismo cada uno. Dice monismo y dualismo, simultáneo. Unidad y dualidad. No hay contradicción entre Nirvishes Brahma y Savises Brahma. Nirvishes Brahma, el Brahma impersonal, y Savises Brahma, el Brahma personal. Las formas de Vishnu. Bhakti es la sadhana. Las jivas condicionadas pueden liberarse. La jiva depende de Bhagwan. Radha y Krishna están en Swakija Bhav. Y el lista son Rukmini, Dwarkadis Krishna y Radha Krishna en Swakija. Entonces, como digo, ¿no? Él vino como Keshav Kasmiri, ¿no? Él tuvo un debate muy grande con Chaitanya Mahaprabhu. Él estaba favorecido por Saraswati, de hecho era ¿cómo se llama? Digvijay, o sea, él prácticamente había derrotado a todos los grandes eruditos de la época de Mahaprabhu en toda la India. Entonces, en un debate Mahaprabhu le derrota, ¿no? Le hace varios fallos o sea, Mahaprabhu le pide que componga un verso sobre las glorias del Ganges. Lo compone en un momento, 100 versos así. Mahaprabhu, claro, Mahaprabhu. Entonces, cuando tiene los 100 versos, Mahaprabhu en uno de los versos le, le señala varios errores que ha cometido. Entonces, claro, que se da cuenta, pero ¿cómo se puede acordar de en este verso y las líneas y solo he dicho el verso una vez? Entonces ahí ya se da cuenta que Mahaprabhu no es algo extraordinario. Y finalmente, bueno, pues reconoce que Mahaprabhu es Krishna mismo y se rinde a él, ¿no? Es un pasatiempo muy bonito. Eh, Chitananda, se un poco, corta, o sea, se corta la comunicación porque
se entiende una parte, pero no todo. Se te viene cortando. Ya. ¿Y eso está pasando hace mucho tiempo? No, no, apenas en esta explicación, en esta de Ajá, ok, Advaita. ya. Bueno, pues eso, sobre todo, un poco, bueno, un poco, o sea, Nimbarkacharya al proponer Advaita, ¿no? Pues la diferencia es un poco, hace una síntesis entre la filosofía de Ramanujacharya y Madhvacharya. Madhvacharya es, digamos, completamente opuesto a la dualidad entre Vishnu y la Jiva, y la Visista Advaita de Ramanuja dice que no, es una unidad específica, cualitativa, es una transformación del Brahman, ¿no? Entonces, es un poco, es una síntesis de ambas filosofías, ¿no? Es quizá la que más se acerca a la Chintya Veda Veda Tattva de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? La Nimbarka Sampradaya, ¿no? Y bueno, así un dato también, hombre, llegó la luz por fin. Un dato así importante es también, o sea, Gurudev, al principio, cuando él iba a la escuela, mi Gurudev, él ganó una competición y como premio le dieron un libro de Nimbarkacharya. Y él se lo leyó y dijo que se sintió muy, muy inspirado por su filosofía, por su práctica, por sus preceptos, ¿no? O sea, Nimbarkacharya le dio a Gurudev mucha, mucha inspiración, ¿no? Bueno, y vemos también, ¿no? Que, por ejemplo, Bhaktisiddhanta Prabhupada, cuando vayamos a Mayapur, en el Chaitanya Math, cuando él establece el Chaitanya Math, él lo que hace es poner a los cuatro acharyas, ¿no? En el altar, eh, para, digamos, reconocer, digamos, a los Vaishnavas acharyas, y que efectivamente la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu se erige dentro de los cuatro pilares de estas cuatro sampradayas. Y por eso Gurudev en el templo de Navadvip también estableció, o sea, cuando ves el altar, ¿no? Y rodeando el altar están los cuatro acharyas, ¿no? O sea, para dar la importancia que tienen, ¿no? Entonces, vale, continuamos. eh, y esto ya es un poco un resumen para que lo tengamos así ya a modo visual de las cuatro sampradayas, de las diferencias que existen en las cuatro sampradayas, ¿vale? Entonces, Ramanuja, que es el Visista Advaita Vedanta, ¿no? Este es el nombre técnico, Visista Advaita Vedanta. Dios y mundo son atributos de Dios, ¿ok? Monismo cualitativo. La diferencia es un atributo de la unidad. Dios, ya sea todo o una parte, se transforma en el mundo y en la yiva, ¿no? Eso es lo que se llama Parampad. Eso es lo que define Ramanujacharya, su filosofía. A la unidad siempre parten de Nityananda Prabhu, ya no se escucha bien. Ya no se escucha bien. Ya nada más está cortada la comunicación. Entrecorta. Bastante, o sea, ya no se entiende. Algo está fallando el internet, yo creo. Pero sí se escucha, sí se escucha. Pero no se entiende, porque se corta, ¿no? ¿O tú lo entiendes? No, Sí, no, sí lo no. A ver qué te escucho, explica claro. ahora. La relación sí la escucho. ¿Qué tal ahora? Entonces seré yo. Entonces a lo mejor soy yo, ¿verdad? No, pero sí, es posible que el internet falle, porque aquí en la India el internet funciona y a veces se va, a veces, o sea, depende de cómo le... De repente apague su video, pero su cámara, a veces eso
aligera la línea. Se fue. Es el internet de allá. A ver, le voy a escribir un mensajito, pero... Caribol, ya volvió. Está usted con el micro apagado, Prabhu. Vale, ¿ahora? Sí, ahora sí. Sí, ok. Vale, bueno, ya vamos a terminar ya la pantalla y ya lo dejamos, ¿ok? Venga, un momentito. A ver, les comparto la pantalla un segundo. Eh, Lo siento, todo está fallando ahora. A ver, un momentito. Ya. Ah, a ver. Sí, escucho. A ver, esperen un momentito, no sé qué pasa, que no. Comparte, a ver, un segundito, ¿eh? A ver. Mira, no sé qué pasa, que ahora no deja compartir la pantalla. Bueno, mira, pues lo vamos a dejar ahí y, y nada, ya continuamos la semana que viene. Mm, Ok, Ok, ya, Prabhu. está bien, Gracias. perdón gracias. las
Gracias, Prabhu. Perdonen las molestias. No hay Ok, problema. bueno, pues nada, la semana que viene continuamos. Gracias. Haribol, Gracias, gracias. Haribol. Hare Danda Krishna. Haribol. Vandana, Sachidananda Bueno, Prabhu. dando a Pram.